a todos. Dentro de la temática que hemos estado teniendo de mensajes acerca de las 7 iglesias, hoy día nos toca hablar de la quinta iglesia, la penúltima iglesia, y es la iglesia de Filadelfia, que la encontramos en Apocalipsis capítulo 3, del 7 al 13. Entonces vamos a ver esta primera parte y luego la segunda parte que tiene que ver con todo el relato de Apocalipsis. Esta iglesia, Filadelfia, estaba ubicada en un sector de más o menos 150 kilómetros, donde habían 3 de las iglesias que se mencionan en Apocalipsis. Pérgamo estaba a 50 kilómetros y había otra iglesia a otros 50 kilómetros. Era un radio entonces donde habían 3 iglesias y la tradición nos dice que estas iglesias fueron iniciadas por Pablo o por alguno de sus discípulos. Pablo siempre dijo que había recorrido todo el mundo conocido, o sea que sí estuvo en esa parte del mundo conocido, que era una pequeña parte de Asia. De manera entonces que esta iglesia de Filadelfia es la única que tiene una felicitación y una aprobación absoluta del Señor Jesucristo cuando envía una carta. ¿Por qué es importante entonces esta iglesia? No es para compararla con las otras, sino más bien porque aquí el Señor en su sabiduría nos dejó el modelo de la iglesia que Él quiere. El modelo de la iglesia que Él aprueba. El modelo de la iglesia que tiene una esperanza segura respecto de los acontecimientos que vendrán más adelante y que no serán agradables para el mundo, pero sí será la confirmación de la promesa y esperanza que el Señor le dio a la iglesia de Filadelfia y que es la misma que podemos tener nosotros. Ahí radica la importancia de estudiar esta iglesia. ¿Queremos saber cuál es la iglesia que Dios aprueba? Aquí está, en lo que vamos a ver en esta mañana. Fue fundada en el año 190 a.C. y fue fundada primero como una ciudad. Lo mismo pasó con Sardis. Primero fue fundada como una ciudad por un general, uno de los 4 generales de Carlomagno, de Alejandro el Magno, cuando el imperio de él terminó y se deshizo. Esta ciudad, donde estaba Filadelfia, fue fundada nada menos que por Atalo II, rey de Pérgamo, imagínense. O sea, a 50 kilómetros estaba él. Dijo, vamos a fundar otra ciudad. Y este rey tenía un hermano al cual él amaba mucho. Entonces, la ciudad que él fundó tiene un nombre que hasta hoy está, este nombre es Ala Seir. Ala ya nos dice algo. ¿Qué nos dice esa palabra, Ala? ¿Ah? Exacto, es decir, es una ciudad que tiene un origen un poquito musulmán. Las creencias de ese tipo. Y él amaba tanto a su hermano que entonces a la ciudad le puso el nombre de Filadelfia en cierto sentido. Y Filadelfia significa los hermanos amados. O sea que fue una expresión de amor del rey para su hermano. Y seguramente Pablo en los viajes que hizo por ese sector, también llegó un momento en que pasó por esa ciudad, predicó, hubo respuesta a su predicación y comenzó un grupo de hermanos cristianos y los hermanos asumieron el nombre también, Filadelfia.
la iglesia de Filadelfia. Era un lugar muy estratégico, geográficamente hablando. Conectaba dos lugares preferentemente comerciales, Esmirna y Frigia. Las damas, ¿con qué relacionan el nombre Esmirna? ¿No les gustaría tener una alfombra de Esmirna que fuera hecha allá? Es lo más lujoso, lo más hermoso, los tapetes, todas las cosas artesanales, por ejemplo, son fantásticas, porque la ciudad que siguió llamándose después Al-Seir todavía está y está en Turquía. En Estambul, cuando uno pasea un poquito en el día que le queda allí antes de seguir a Tel Aviv, ustedes también estuvieron ahí, se ven cosas bonitas, ¿cierto? ¿Le compraste algo a ella cuando pasaste por allá? Y pasaba rapidito para arriba. Yo también. Pero cosas hermosas, características de lo que se hace allí, en esa zona. Por lo tanto, entonces, era una ciudad que tenía bastantes privilegios, no tenía una excelente riqueza, pero sí se vivía bien allí. Allí también habían judíos, y los judíos tenían una sinagoga ahí en esa ciudad. Judíos radicales y estos discípulos que habían quedado del trabajo y la predicación del apóstol Pablo. Y el Señor se dirige en su carta a esta iglesia y se presenta. Escribe al ángel de la iglesia, es decir, al pastor. Y este pastor es el único de los 7 que recibió buenas noticias, felicitaciones, ánimo y que continuara como iba. Escribe al ángel de Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero. El santo y el verdadero. Verdadero significa alguien que habla la verdad, alguien que dice la verdad, alguien que lo que dice puede ser puesto a prueba. Es decir, es absolutamente confiable en lo que va a decir. De ahí entonces pensamos y decimos que el Señor Jesús le está diciendo al pastor y a la iglesia, el que habla es genuino y verdadero. Genuino y verdadero. En otras palabras, verdaderamente el Hijo de Dios. Porque el título santo solo es aplicable a Dios Padre. Nada más. Ahora el Hijo también tiene esa misma característica. Es santo como el Padre. Y también es verdadero. Y agrega, el que tiene la llave de David. ¿Qué es la llave de David? ¿Qué pueden pensar ustedes que es la llave de David? Dice, es una llave que abre y que ninguno cierra. La llave de David se está refiriendo al Mesías, a Jesucristo. En otras palabras, Jesús es el que tiene las llaves del reino. Él puede abrirle el reino de su Padre a usted o lo puede cerrar. Las dos cosas están en la autoridad de Él. Por eso que en la Biblia leemos lo siguiente. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre, nadie entra al reino de mi Padre, nadie pasa para allá si yo no abro. Y si yo cierro, ya nadie entra. Ya nadie entra. Es decir, tiene potestad sobre la vida y la muerte. La vida es
el reino de Dios. La muerte es el infierno. Apocalipsis le llama la muerte segunda. ¿Por qué la muerte segunda? Porque es una muerte eterna, una muerte que no termina, una sensación de soledad, de tristeza, de daño, de dolor, que será toda la vida, eterna. Por lo tanto, entonces, les está diciendo, Iglesia de Filadelfia, en su camino al reino de Dios, por su fe, por su constancia, pueden tener la seguridad que si yo les he abierto la puerta, nadie podrá cerrárselas. Y a las iglesias anteriores, ¿qué le dijo el Señor a Sardis, por ejemplo? Le dijo, mira, cuídate que hay algunas cosas que están por morir. Algunos ya, les cerré la puerta ya a algunos. Pero tú, anímate, haz algo con las cosas que están prontas a morir, porque yo no quiero cerrar la puerta. Yo no quiero cerrar la puerta. Muchas veces encontramos en el Nuevo Testamento estas palabras, me buscarán y no me hallarán. Y este cierre de la puerta tenemos un ejemplo muy claro antes del diluvio. Las puertas del arca estaban abiertas. Por 120 años estuvieron abiertas, disponibles. Acérquese, crea lo que va a suceder y esté listo para cuando tenga que subirse en este barco que se está construyendo en pleno desierto. 120 años, abierta la puerta de la salvación. Pero cuando llegó el momento en que iba a comenzar el diluvio y ya caían las primeras gotas, no fue Noé el que cerró la puerta del arca. Entraron todos y Dios cerró la puerta y los que ya querían entrar no pudieron entrar. No pudieron entrar. Ese es el sentido aquí, bien claro que está diciendo la Biblia. Y en el versículo 8 le comienza a hablar al pastor de la iglesia. Yo conozco tus obras. Yo conozco tus obras. La palabra conozco en el griego significa tengo una relación contigo que me permite discernir cuál es la situación. Es una palabra que lo usan los médicos. Cuando usted va al médico y usted le pregunta al médico, ¿y qué es lo que tengo? Cuando él le dice lo que pasa, él está haciendo un diagnóstico. También significa eso esa palabra. Él está diciendo, he visto, he revisado, te he tocado, he revisado todo, esto es lo que hay. Aquí es igual. Jesús está diciendo eso. He revisado todo. He visto qué pasa, he visto lo que crees, he visto cómo te comportas. Y este es mi diagnóstico. Yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta. El diagnóstico fue de total aprobación. En otras palabras, lo que la iglesia estaba haciendo era lo que el Señor Jesucristo esperaba. Ahora, al leer esto para el sermón, yo decía, Señor, ¿qué nos dirías tú a nosotros? ¿Qué me dirías a mí si también nos dijeras esto? Yo conozco tus obras. ¿Cuál sería el diagnóstico? ¿Cuál sería el diagnóstico? ¿Sería un diagnóstico tan favorable como el de la iglesia de Filadelfia? ¿O sería un diagnóstico como la iglesia de Sardis? ¿Tienes nombre de que vives? Sí, vives, pero está muerta. Y nadie sabe que está muerta, solo yo, dice el Señor. Aviva las cosas que han de venir. ¿O será que en ese diagnóstico el Señor nos dirá,
porque no eres ni frío ni caliente, no me sirves. Debemos ansiar recibir ese diagnóstico que está aquí, que recibió la iglesia de Filadelfia. Yo conozco tus obras y tus obras están aprobadas por mí. Por esa razón, ¿qué voy a hacer? He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. ¿Qué está diciendo? Estoy contigo, dice el Señor, voy contigo y seguimos adelante. No te preocupes de nada de lo que te rodea, porque no podrán cerrar tu puerta. No podrán cerrar o acallar lo que estás haciendo. ¿Y por qué razón ese diagnóstico tan favorable a la iglesia? Aunque tienes poca fuerza. ¿Por qué tenía poca fuerza? Porque la iglesia tenía enemigos al lado. Y vamos a ver después más adelante cuáles eran los enemigos, pero podemos mencionarlos. Judíos radicales. Y Jesús les llama los que son de la sinagoga de Satanás. Ellos creen que me están adorando, alabando y siguiendo a mí, pero no se dan cuenta que están en contra mía. Aparentemente, tienen mucha fuerza. Tú tienes poca. Pero esa poca fuerza que tú tienes, es como si dijera, tú no eres una mega iglesia. Eres una iglesia pequeña, aunque no es pequeño los que nos juntamos aquí. Pero en esa poca fuerza yo voy a estar contigo. Nadie podrá cerrar tu puerta. Hay otro significado también de la puerta cerrada. A veces el desánimo, a veces las condiciones de la situación en la sociedad en que estamos viviendo nos desaniman. Nos desaniman. Las noticias muchas veces son desanimantes. Alguien me preguntaba, pastor, ¿y qué vamos a hacer ahora? Se arrancó Santrich. Yo le dije, yo no puedo hacer nada. Yo no voy a buscarlo a Venezuela. Demos gracias porque se fue y esto va a permitir una solución de otro tipo. Pero de todas maneras, cuando usted mira las noticias y no las enfoca bien, desaniman. Desaniman y uno a veces llega a preguntarse, pero ¿qué sentido tiene que la iglesia siga tratando de hacer algo si a la larga todo esto va a ser peor? Por eso antiguamente en la iglesia católica se prohibía leer el Apocalipsis. No se hablaba sobre eso. Porque decía, la gente se llena de miedo, la gente se llena de temor. Pero aquellos que estamos en esta tónica, nos llenamos de alegría porque vemos que la promesa del Señor para su iglesia está por cumplirse. Y ojalá que estemos con la puerta abierta, cada uno de nosotros, y no estemos con la puerta cerrada. Por eso repito lo que dice en el Nuevo Testamento, buscad a Dios mientras puede ser hallado. Dios es paciente y misericordioso, pero también es justo y da a cada cual lo que corresponde. Nadie puede cerrar, aunque tiene poca fuerza, dos cosas claves de la iglesia que Dios aprueba. Dos cosas claves de la iglesia que el Señor Jesucristo ama. Lo vamos a leer en voz alta. Has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Las dos cosas claves. Fíjese, no es el tamaño de la iglesia,
No es el tamaño del templo, no es el tamaño del dinero que la iglesia tiene o el prestigio que la iglesia tiene. No, son esas dos cosas claves para el Señor. Has guardado mi palabra. ¿Qué significa has guardado mi palabra? No te has inventado reglamentos de vida propios. Repito, no nos hemos inventado reglamentos de vida propios. Delante del Señor no es aceptable. Jesús dijo muy claro, el que cree en mí, mi palabra guardará. Mi palabra guardará. La nuestra podrá ser muy importante, pero Dios dice, el que yo mando aquí soy yo, y lo que yo dije es lo que hay que hacer. Lo que está en esos 39 libros del Antiguo Testamento y los 27 del Nuevo. Ahí está. Y esta iglesia recibió el conocimiento de la palabra de Dios a través del apóstol Pablo. En esa época no habían Biblias para comprar. Pero esta iglesia parece que fue tan diligente que tomaron nota de todo lo que Pablo les enseñaba y les decía. La iglesia de Berea tenía acceso a pergaminos, a documentos. Aquí tomaron nota. Y eso era la guía de la iglesia. Has guardado mi palabra. La pregunta ahora es esta, para nosotros. ¿Hemos guardado la palabra de Dios? La palabra de Dios tiene 4 principios básicos en cuanto a conducta. Primero, cómo debe ser mi relación con Dios. Segundo, cómo debe ser mi relación conmigo mismo. ¿Y qué me dice en cuanto a mi relación conmigo mismo? Me dice, no tenga más alto concepto de ti que el que debes tener. Piensa de ti con cordura, conforme al don que Dios te ha dado. Esta era una iglesia que podían trabajar como equipo. Tercero, la Biblia nos dice cómo debe ser mi relación con los otros, con mi prójimo, con la esposa, con los hijos. Hay un manual de principios que deben hacerse. Y finalmente, también la Biblia nos dice cómo debemos tratar el entorno nuestro, cómo debemos tratar aquellos bienes que tenemos que lograr que sean perdurables, cuidar la naturaleza. También la Biblia nos dice que no debemos abusar. Eso significa no botar basura donde no debemos botarla, no tirar basura bajando la ventanilla del carro. Eso significa. Entonces, cuando la Biblia dice, has guardado mi palabra, está diciendo eso. Está diciendo eso. Es un manual completo. Y esta iglesia lo estaba haciendo. No encontró falla el Señor en ellos. Por eso todas las promesas que le está haciendo. Y lo segundo, y no has negado mi nombre. Habían situaciones donde algunos a lo mejor pensaban mejor, lleguemos a un acuerdo, no peleemos con estos tipos, ya nos están haciendo mucho daño estos judíos radicales de la sinagoga de Satanás. Vayámonos pasito. No, ellos no hicieron eso.
siguieron hablando en el nombre de Cristo, siguieron predicando la salvación en Cristo, siguieron compartiendo lo que dice la palabra de Dios y que conocían lo que conocían. Y Jesús les reconoce eso. No has negado mi nombre. ¿Por qué es tan importante esa parte? No has negado mi nombre. Porque la palabra de Dios dice, el que me confiesa delante de los hombres, ¿qué más? Y eso no es solo una frase, esa es una verdad. Es como dijéramos en el lenguaje que usamos nosotros muchas veces, mira, no, ya caminemos ya, pero hoy por ti, mañana por mí, pues, ¿o no? ¿No es así? Hoy por ti, mañana por mí. Bueno, si usted me confiesa en el mundo, yo lo confieso allá arriba en el cielo a mi Padre. Y le digo, este es de los nuestros y entrará por las puertas abiertas del cielo cuando venga. Eso es lo que dice la Biblia. Yo lo confesaré delante de mi Padre. Y esa palabra confesar es una palabra jurídica, es dar testimonio que es exacto y verdadero, que eres un hijo de Dios y tienes derecho a entrar. Pero pensemos en lo contrario. No dejemos que la gente se convenza sola. No hay que ganarse enemigos, y menos aún si son vecinos. No, los hijos hay que dejarlos que ellos tomen decisiones propias cuando crezcan. Ellos verán lo que deciden. Además, los hemos educado bien, los hemos educado en buenos colegios. Las mejores pandillas son de los mejores colegios en Cali. Esos son los que toman una avenida en la noche y la transforman en una ruta de carreras de auto. Y en una noche se tiran un Audi o un BMW y los padres no se preocupan, compran otro. Entonces, esa es la pregunta que debemos hacernos. Pero pastor, usted me está diciendo que algunos tenemos vergüenza de presentar a Cristo y hablar de Cristo con otros. Mi respuesta es sí. Porque no es fácil hablar de Cristo en una sociedad como la actual, donde la sociedad actual está en contra de lo que huela a Cristo y a Biblia. ¿Por qué hubo un plantón el viernes en la plazoleta frente a la gobernación? Mónica, tú estabas por allí, me imagino, trabajando. Ok. ¿Por qué fue el plantón? Yo decía, no porque estuvieras en el plantón, sino que pudiste observar que hubo gente. ¿Por qué fue el plantón? No era político, no era contra el LGTBI, no, 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 no. Era simplemente decirle al gobierno cómo es posible que persigan una iglesia y le quiten el lugar donde hace 10 años está funcionando bajo un contrato. La iglesia carismática que estaba cerca de donde vivía mi querida amiga, ¿dónde está? Ya la acabo de ver. La hermana de doña Marta, que está ahí ladito. ¿Usted conoció eso? Bueno, vino la orden de desalojo, a pesar de que se había pagado por eso. ¿Y qué hicieron en la orden de desalojo? Ni le permitieron al pastor que desarmara él con cuidado lo que allí había para llevarlo a otra parte. No le permitieron entrar. Y con una cegueta cortaron todos los tubos, todos los fierros y quedó todo vuelto nada. Y ya, y ahí quedó.
Y tenemos que seguir orando. Está en peligro la iglesia aquí de la pastora Cielo Castaño, la que está aquí atrás. También por contrato o por arreglo con entidades del gobierno. Ella recibió eso y estaba vuelto nada. Lo arregló, reconstruyó, está ahora muy decente. ¿Y qué le han dicho? Tiene que entregarlo. Terminando este año, ella, el acuerdo que hizo fue de pagar 5 millones de pesos mensuales de arriendo. Comience a darse cuenta cuánto hemos ahorrado porque estamos en lo propio. Comienza a darse cuenta, 26 años que nosotros no pagamos arriendo y no dependemos de nadie en eso. Y yo me acuerdo cuando tomamos esa decisión de comprar esta propiedad, no todos estaban de acuerdo. Y cuando se construyó, algunos dijeron, no vamos a ir a la inauguración porque se va a caer el techo. ¿Se acuerdan? A veces pasa el tiempo y nos damos cuenta de lo que tenemos. Ya le avisaron que a fin de este año el arriendo sube a 15 millones de pesos. Y conversando en una reunión con la pastora me dijo, nosotros no podemos pagar eso y todo lo que hemos invertido allí. Al pastor Valencia también le quitaron lo que le habían dado. Entonces, hablar de Cristo, declararse cristiano, implica hoy día una confrontación. No hacerlo es lo que dice allí, estás negando mi nombre. Estás negando mi nombre. Por eso que esta iglesia recibe estas tremendas promesas. Voy a poner una puerta abierta delante de ti. En 26 años, nunca nos hemos quedado con una cuenta sin pagar en esta iglesia. Nunca ha venido un cobrador aquí, nunca. Una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Si el Señor Jesucristo, que es el Señor de la iglesia, no cuida, no protege la iglesia, ni un ejército la podrá proteger. Hay muchas iglesias en Colombia que se han cerrado y nosotros no tenemos ni idea. No tenemos ni idea. Pero esa es la situación. Por eso, estas dos cosas son la clave de la subsistencia de la iglesia. Has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Cuando eso sucede, miren lo que pasó en Filadelfia. ¿Qué pasó con los enemigos de la iglesia de Filadelfia? ¿Qué pasó con los judíos de esa sinagoga de Satanás que le llamó el Señor Jesús? ¿Qué pasó con ellos? Eran el aguijón que la iglesia tenía. Ustedes no están bien, les falta esto, tienen que hacer esto otro. No basta con que crean solo en Cristo y dele y dele. Y ellos ahí, con su mensaje. Y la iglesia creciendo, poquito a poquito, lentamente. Y el Señor les dice, yo voy a meter la mano. No están solos. Yo cuido a los que están conmigo, dice el Señor. Y mire lo que les dice. He aquí, le hablo en voz alta al 9. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. ¿Tú has hecho lo que yo te he pedido
ok, yo voy a poner tus enemigos a tus pies. ¿Usted quiere ver los que le causan dificultades a sus pies? ¿Usted quiere ver que se reparen las injusticias y se reparen a sus pies? Si quiere hacer eso, ¿y por qué me lo quitaron? Le pareció duro el mensaje, ya. Guardemos la palabra de Dios y no neguemos su nombre. Dice un salmo, el ángel de Jehová, ¿con quién está? Con los que le temen. La palabra temer allí no significa miedo, significa respeto y obediencia. Y los defiende. Claudio nos daba un pequeño testimonio sobre eso ahora en lo que dijo. Aunque usted no lo vea, están ahí. Están ahí. ¿Qué va a pasar ahora? Que estos enemigos de la iglesia van a reconocer que lo que la iglesia de Filadelfia predica es la verdad y no lo que ellos están tratando de predicar. Y van a venir a pedir ayuda espiritual a ellos. Los enemigos van a venir a pedir ayuda espiritual. Bien importante entonces esas cosas. Guardar su palabra, no negar su nombre, confesarlo delante de otras personas. En otras palabras, confesar a Cristo en el mundo en el cual estamos viviendo. Por eso que el Señor Jesucristo no nos mandó a vivir solo en reuniones. Ir y hacer discípulos. Miren este ejemplo de Filadelfia. Resistiendo, siendo fieles, hablando la verdad, los enemigos terminaron yendo, queremos ser discípulos de ustedes. Ayúdenos espiritualmente, ustedes tienen la verdad. Ahí está el ejemplo. Ahí está el ejemplo. Y luego siguen las cosas agradables para la iglesia. Versículo 10. ¿Qué dice el versículo 10? Leámoslo. Muy bien. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. ¿Qué significa allí la palabra paciencia? Es como si literalmente Jesús le dijera, por cuanto has aguantado todos los chaparrones que han venido sobre ti y no has cambiado de conducta, has seguido guardando mi palabra y has seguido confesando mi nombre. Esa es la paciencia. No importa la oposición, no importa los chaparrones que vengan, pero tú has seguido guardando mi palabra y confesando mi nombre. Hay un ejemplo, por ejemplo, de un pastor alemán, Dietrich Bonhoeffer. Cuando fueron las persecuciones que hicieron contra los judíos y los campos de concentración, a Dietrich Bonhoeffer lo sacaron de su iglesia porque era de origen judío y se lo llevaron. Él tenía también familiares alemanes, pero callado se fue. ¿Y qué hizo Dietrich Bonhoeffer? Con paciencia, esa paciencia que está allí, hablaba de Cristo a los que estaban en el campo de concentración. Se volvió el pastor de la barraca donde él estaba.
Y los alemanes muchas veces le decían, ¿qué estás hablando? Estoy hablando de Cristo. Finalmente murió, lo mataron. La pregunta es, ¿a cuántos habrá ayudado a llegar al cielo Dietrich Bonhoeffer? Guardó la palabra de la paciencia. Es decir, ser fiel hasta la muerte, guardando la palabra y confesando el nombre de Cristo. Muchos cristianos murieron allí, en los campos de concentración. Pero a esta iglesia, ¿qué se le dice? Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Mire el privilegio de esa iglesia. No necesitaron leer Tesalonicenses para creer de que el rapto de la iglesia era una realidad. Se los dijo Jesús directamente a ellos. Esto es lo que va a pasar. He aquí yo vengo pronto. ¿A qué vengo? Vengo por ti. Retén lo que tienes para ninguno tome tu corona, porque viene una hora de prueba sobre el mundo y tú no vas a estar en esa hora de la prueba. Hay un comentario sobre este versículo muy interesante de MacArthur. Él dice, esa frase, la hora de la prueba, apoya el arrebatamiento de la iglesia antes de la tribulación. Porque la tribulación será para probar al mundo entero. Y Jesús le anticipa esa noticia. Yo te guardaré, es decir, te mantendré en mi mano y no pasarás por esa hora de la prueba. La gran tribulación, no pasarás. ¿Por qué? Has guardado mi palabra, no has negado mi nombre, has hecho lo que yo te he pedido hacer y que está en mi palabra. Por lo tanto, ¿qué le pide el Señor a esa iglesia? Retén lo que tienes, que no te saquen de esa línea, no desmayes, no te debilites, no te tientes por hacer otra cosa, retén lo que tienes porque lo que tienes es válido para mí. Insisto, guardar la palabra, no negar el nombre de Cristo. Tú tienes una corona, le dice, ya la tienes, ahí está, esperando por ti. Mira, que ninguno tome tu corona. Y ese ninguno no es que otro cristiano le va a quitar la corona, es el enemigo del Señor el que te puede quitar la corona. Cuidado, no te dejes tentar, no hagas lo que no debes hacer, no digas lo que no debes decir, cree, cree, cree y cree. Y haz lo que yo te he pedido. Hermanos, es una verdad que muchos seres humanos se quedarán a la hora de la prueba. Apocalipsis lo dice. Va a morir una tercera parte de la humanidad en la gran tribulación. Así lo dice Apocalipsis. Con las cifras que tenemos hoy, ¿a cuánto equivale una tercera parte de la humanidad? Casi 3.000 millones. 2,5 millones. 2.000 millones. No ha existido una guerra donde muere esa cantidad de gente. ¿Sí? Tercera parte de los 7.000 y tantos millones. 2.500 millones de personas. No ha habido una guerra donde ha muerto tanta gente. Le pregunto, ¿le gustaría estar ahí?
Entonces, ¿por qué no hace algo para no estar ahí? Está en su mano, está en su mano. Yo estoy seguro que el Espíritu Santo a más de alguno de nosotros, incluyéndome yo, nos dice, ¿cuántas veces te has escuchado esto? ¿Cuántas veces has escuchado esto y no crees? Y sigues. A pesar de bendiciones que te he dado en tu vida, y sigues por tu camino. Hermanos, llega el tiempo en que la puerta se cierra y nadie la puede abrir. Dice Apocalipsis que llorarán, buscarán a Dios, levantarán piedras a ver si allí está para escuchar otra vez. Y no habrá, y no lo hallarán. Buscad a Dios mientras pueda ser hallado. Yo, como les he dicho siempre, con estos sermones de la Biblia, siempre da sueño. ¿Cierto que da sueño? Sí, da sueño. Yo lo veo desde aquí. Y no me asusta porque es normal. Porque hay alguien que no quiere que usted escuche y tome esto en serio. ¿Usted cree que al diablo le interesa hablarle a los de afuera? ¿A quién le interesa hablarle? A los que estamos aquí adentro. Porque nosotros somos el problema para él. Al que venciere, ¿cuál será el resultado? Yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Es decir, una posición eterna en presencia de Dios. Una posición eterna en el reino de Dios. Nada ni nadie nos podrá sacar de allí. Pero depende ahora de nosotros. Depende de nosotros. El Señor ya hizo todo lo que tenía que hacer. De pronto, usted puede decir, no, pastor, no sea tan exagerado. Mire, el mundo siempre ha resuelto los problemas que se han presentado. Vale la pena estudiar un poquito e informarse. Ha salido un mensaje que viene de una universidad americana, estudios que se han hecho de los 5 avances de tecnología más importantes que tenemos hoy. Y expone estos avances y las consecuencias. Entre ellos, lo que va a pasar con el famoso 5G. Explican qué es el 5G. Sin darnos cuenta, y ellos dicen, por eso está avanzando tanto el cáncer hoy. Toda la tecnología súper que usamos emite radiación. Toda la tecnología súper que usamos hoy emite radiación. El Wi-Fi y el 5G va a ser peor. Y no hay cómo escapar de ella. La única manera es no usar eso. ¿Y quién quiere dejar de usar un teléfono móvil? ¿Quién quiere dejar de usar una tablet? ¿Quién quiere dejar de usar un computador? ¿Quién quiere apagar el Wi-Fi en su casa? No, no queremos. Pero ahí estamos advertidos. Estamos advertidos. Columna en el templo de mi Dios. Nunca más saldrá de allí. Y escribiré en él el nombre de mi Dios. ¿Se da cuenta? Vamos a conocer cómo tenemos que dirigirnos al Señor Jesucristo. Hoy le decimos Jesucristo o le decimos Jesús, pero vamos a conocer el verdadero nombre de Él y nos podremos dirigir a Él en su verdadero nombre, porque nosotros también vamos a tener otro nombre. Es una nueva ciudadanía, es un nuevo reino.
Y si usted va a tener una nueva ciudadanía, todo es nuevo y quienes los dirigen tienen otro nombre, no el del país donde estábamos. Ahí está. Y el nombre de la ciudad de mi Dios, la conocemos como Jerusalén, pero vamos a conocer cuál es el verdadero nombre de Jerusalén. Esta nueva Jerusalén que desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo, lo repite Jesús. Yo también van a conocer mi verdadero nombre, lo repite otra vez. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y esa es una frase que se puede traducir de esta manera. No se hagan los sordos. Por eso, el que tiene oído, ¿qué tiene que hacer? Oír. Si yo digo que no tengo oído, me estoy haciendo sordo. Conclusión entonces. La conclusión la pone usted hoy día y la conclusión la pongo yo. Cada uno en nuestra vida. Usted pone la conclusión de este mensaje. El Señor ahí dice cuál es la iglesia que Él aprueba. Está allí, de las 7 iglesias de Apocalipsis, esta es la única que recibió aprobación. Entonces, si uno ve por dónde es el camino, allí está para seguirlo. Y es la decisión personal, decisión personal. Inclinemos nuestra cabeza allí donde estamos. Haga su propia oración. Pregúntese a usted mismo, Señor, ¿he guardado tu palabra? Señor, ¿he negado tu nombre? ¿Cómo estoy yo con respecto a ti? Pregúntele al Señor, Señor, ¿qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? El tiempo es corto. Las cosas te están sucediendo cada vez con mayor rapidez. Estábamos tan contentos al término del siglo XX en Colombia en que se dictó la ley de libertad religiosa y todos los derechos que se nos dio a la iglesia. Sin embargo, en 20 años ya las cosas comienzan a cambiar y se cumple lo que dice Mateo 24. Esto no significa que no tenemos que hacer planes para el futuro. Claro que sí. Y el Señor permitirá que esos planes los cumplamos hasta que Él nos lleve. Y disfrutaremos de lo que vamos a hacer. Pero de la mano de Él. De la mano de Él. Señor, queremos darte gracias porque tu palabra es verdad. Y gracias porque especialmente en el mensaje de esta iglesia no hay necesidad siquiera de explicar. Está todo tan claro, tan al alcance de cualquiera de nosotros. Enséñanos, Señor, que
No tenemos excusa. Haz tu voluntad en cada uno de nosotros. Y gracias porque, como dice tu palabra, hasta aquí tu misericordia nos ha sostenido. Pero que decidamos caminar mejor en tu amor. Gracias también, Señor, porque en este primer domingo del mes de julio ya hemos pasado la mitad del año. Podemos participar del pan y del vino, Señor, y renovar nuestros compromisos o recuperarlos. Gracias porque tú eres bueno, Señor, y tu amor y tu misericordia son para siempre. Gracias porque nos das tiempo a cada uno de nosotros. Bendice esto que haremos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.